y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio para leer, estudiar, interpretar, aplicar y enseñar la palabra de Dios, con el propósito de edificar nuestra fe y de que seamos guiados al conocimiento de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios y a todos ustedes por acompañarnos y compartir con nosotros con este tiempo de la palabra del Señor por su canal de YouTube, La Luz Radio. Con la ayuda de Dios, hoy, domingo 26 de septiembre de 2021, vamos a continuar con nuestra serie de estudio, Nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Les recuerdo que estamos desarrollando una serie de 16 estudios bíblicos basados en Romanos, capítulos 5 al capítulo 8. Hoy vamos a compartir el estudio número 7 de esta serie. Vamos a estudiar el capítulo número 6 de Romanos, el versículo 15 al versículo 23. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad lo hemos titulado Libres del poder del pecado para servir a Jesucristo. Libres del poder del pecado para servir a Jesucristo. La obediencia al Señor Jesucristo se revela en el estilo de vida del cristiano. Este es el pensamiento que rige toda esta enseñanza. Vamos a ver entonces qué nos dice, qué nos enseña el texto en cada uno de sus versículos. En Romanos 6, versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Significa que la libertad de la ley no nos da licencia para pecar. Nosotros no podemos vivir cometiendo pecados simplemente justificando esas acciones, diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No tenemos libertad para estar pecando. El versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué significa este versículo? Significa que precisamente quien se entrega a alguien para obedecerle, se hace su siervo, se hace su esclavo. Obedecer al pecado, en ese sentido, nos conduce a la muerte. Obedecer a Dios, en lo contrario, es tomar el camino de la vida. Dice entonces el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Significa que debemos darle gracias a Dios que a pesar de nuestra antigua esclavitud al pecado, ahora vivimos obedeciendo de corazón a la enseñanza que nos ha sido transmitida a través de la palabra del Señor y por el Evangelio de la gracia del Señor. El versículo 18 dice ahora, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Significa que ahora estamos sometidos a la verdad del Evangelio. El versículo 19 dice de esta manera, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Significa que nuestra naturaleza humana es limitada para comprender la justicia de Dios.
Pero por eso, antes, justamente, nos corrompíamos cada vez más. Pero ahora debemos someternos a la verdad del Evangelio que nos conduce por el camino correcto. El verso 20 y 21 de Romanos 6 dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia, o acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Significa que cuando nosotros servíamos al pecado, éramos esclavos de diversas concupiscencias y de malas acciones, nosotros en esa época, sin Cristo, cosechábamos frutos horribles, cosas que avergonzaban, cosas que conducían a la muerte. Por eso dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y note bien, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este versículo es muy importante porque justamente el resultado de haber sido justificados es la santificación. Y la santificación, ese nuevo camino en Cristo Jesús, es la evidencia de que verdaderamente hemos sido justificados. Ahora, el versículo, ¿qué significa? Que ahora nos hemos puesto al servicio de Dios y de esa manera podemos producir los frutos de la nueva vida. Dice finalmente el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Significa que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Qué enseña entonces el texto de Romanos capítulo 6, el versículo 15 al 23? Básicamente, este texto enseña que en Jesucristo somos ahora esclavos de la libertad que Él nos ha dado para vivir según los principios del Evangelio en justicia y santidad, aguardando la esperanza de la vida eterna. Note bien, esclavos, pero de la libertad que Él nos ha dado para vivir según los principios del Evangelio en justicia y santidad, aguardando la esperanza de la vida eterna. Finalmente, de lo estudiado, podemos aprender, en primer lugar, que como cristianos tenemos la obligación de obedecer a Dios por cuanto somos ahora esclavos de Él, somos sus siervos. Por lo cual, la obediencia no es una opción para un esclavo, es su deber incondicional. Obedecer comporta entonces renunciar y también comporta una especie de sacrificio por nuestra parte. Pero lo hacemos en amor, lo hacemos sin que nos pese, lo hacemos sin una esclavitud punitiva o dañina, sino con gozo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y sabemos que nada de lo que hagamos, por más fuerte que sea, puede llegar a suplir o apagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. No podemos entonces, en consecuencia, poner condiciones a la obediencia a Dios. Simplemente debemos obedecer, porque somos esclavos de Dios, esclavos de la justicia. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestras cosas, todo debe estar rendido para el servicio de Dios. Dios nos ha dado su palabra y es nuestro deber, en consecuencia, obedecerla sin condiciones. Pero además también, al que pueda parecerle esto difícil, no es tan así, porque Dios nos ha capacitado para obedecerle. Nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros y además también nos ha dado claramente las directrices que necesitamos obedecer por medio de su palabra. En segundo lugar, la obediencia a Dios se hace evidente
en los resultados de la vida diaria, por lo cual toda esclavitud se hace evidente. Cuando una persona obedece al pecado, esto se manifiesta en su deterioro moral que va en decadencia. La obediencia al pecado, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, destruye la vida, destruye las relaciones, las oportunidades, todo lo destruye porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando una persona obedece a Dios, en particular el cristiano, esto se evidencia en su vida mediante un proceso de regeneración que lo lleva de lo bueno a lo mejor. La obediencia a Dios se evidencia entonces en el crecimiento y la madurez cristiana. En última instancia, nuestro estilo de vida, la forma en que pensamos, en que hablamos, en que reaccionamos, es la evidencia de que obedecemos a Dios, a su palabra, y que vivimos sometidos, o en el contexto que hemos hablado, esclavizados a los principios del Evangelio de Jesucristo. Y allí tan importante conocer el contenido del mensaje del Evangelio, las demandas del Evangelio, para poder observarlas cada día en nuestra vida. Esto es posible, entonces, gracias a que el poder del pecado ha sido derrotado por el sacrificio de Jesucristo y porque Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu y nos ha entregado un libro de instrucciones que se llama la Biblia. Así que, dicho todo esto, amigo, amiga, que por alguna razón, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, te encuentras con esta pequeña meditación, pero que aún no conoces al Señor, queremos invitarte a que abras tu corazón y que conozcas a Jesús como tu Salvador, como el Señor de tu vida, depositando tu fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Y experimentes así esa libertad del pecado para que luego te sometas voluntariamente a los preceptos de Dios y vivas para Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios precisamente en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos orando por todos ustedes para que Dios les dirija al Salvador y a una nueva vida en Cristo Jesús. Oramos también por todos los hermanos que comparten este espacio para que Dios use su palabra para salvación y vida eterna, edificación y nos llene de fe, de esperanza y de consuelo. Mis queridos hermanos y amigos, así concluimos este espacio de Pasto Fresco por este día y será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.